Extra urgente. Joe y el Patriota emiten advertencias. Representante Maliotakis dice: Soto fue iluminación de la Unión. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La campaña del presidente patriota publicó un anuncio llamando la atención sobre las meteduras de pata de Joe. El anuncio del patriota titulado "No soy un chico joven" comienza con imágenes de un anuncio de campaña de Joe, donde el administrador de 81 años le dice a la cámara: "Mira, no soy un chico joven". A partir de ahí, 40 segundos de imágenes muestran a Joe tropezando o mirando a lo lejos. El anuncio de campaña se produce después de que los críticos, incluidos aquellos con lealtades a Joe o al Partido Demócrata, instaran al patriota de 77 años diciendo que también es demasiado mayor para el cargo. Pero Joe, ahora también conocemos que tiene problemas cognitivos para ejercer el cargo. De otro lado, Joe y el patriota advirtieron sobre los hechos negativos o consecuencias para el país si el otro gana otro mandato en la Casa Blanca, mientras ambos realizaban mítines en duelo en Georgia el día de ayer tras fuertes victorias en las contiendas del supermartes que los posicionaron para una casi cierta revancha este noviembre. Georgia fue un campo de batalla fundamental en 2020, tan reñido hace 4 años que el patriota se encuentra acusado en el estado por su intento de encontrar supuestamente 11.780 votos y anular la victoria de Joe. Ambos partidos se están preparando para otra contienda reñida en el estado este año. Joe abrió su discurso en un mitin en Atlanta, señalando que el patriota estaba en todo el estado con la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, la legisladora agitadora. Ha pasado de los márgenes de su partido al primer plano. Puede decir mucho sobre una persona con la que hace compañía, dijo Joe entre aplausos. Joe señaló que el patriota había recibido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha hecho retroceder la democracia en su país, en su club de Florida el día anterior. Cuando dice que quiere ser un dictador, le creo, dijo Joe sobre el presidente patriota. Nuestras libertades estarán literalmente en la boleta electoral de noviembre. Joe organizó la manifestación de Pullman Yards, un lugar de arte y entretenimiento de 27 acres en Atlanta, que anteriormente era un sitio industrial para recibir el respaldo de Collective PAC, Latino Victory Fund y Happy Victory Fund, un trío de grupos políticos que representan respectivamente votantes de color, latinos y asiático-americanos y de las islas del Pacífico. Los grupos anunciaban un compromiso de $30 millones para movilizar a los votantes en nombre de Joe. Mientras tanto, el patriota criticó a Joe en la frontera y lo culpó de los eventos sobre Lanky Riley, estudiante de enfermería de Georgia de 22 años el mes pasado. Una extranjera venezolana que ingresó a Estados Unidos ha sido arrestada. Lo que Joe ha hecho en nuestra frontera es un hecho negativo contra la humanidad y contra el pueblo de esta nación, por el que nunca será perdonado, dijo el patriota, prometiendo la mayor deportación de la historia. ¡Qué tremenda vergüenza!, dijo. Antes de su mitin, Joe lamentó haber utilizado el término irregular durante su discurso sobre el Estado de la Unión para describir a la persona que instó a Riley, lo que generó más críticas del equipo del patriota. El patriota, que subió al escenario en el mismo momento en que Joe todavía hablaba en otra parte del estado, criticó a Joe por la disculpa y le preguntó: ¿nos estamos volviendo locos? Yo digo que era un extranjero, era un indocumentado y no debería haber estado en nuestro país y nunca habría estado bajo la política del patriota, dijo entre fuertes aplausos. El patriota también destacó las mismas cosas por las que Joe lo criticó, diciendo que cenó anoche con un gran caballero en Hungría, Viktor Orbán, y elogió a Greene por gritarle a Joe durante su discurso sobre el Estado de la Unión sobre Riley, calificándola de muy valiente. La intensidad de la retórica presagiaba 8 agotadores meses de campaña en el estado.
Ahora somos un verdadero estado de campo de batalla, dijo la representante Nikema Williams, demócrata por Georgia, una residente de Atlanta que también es presidenta del partido estatal. El patriota declaró: con su voto vamos a ganar el estado de Georgia de manera aplastante y épica. Georgia, que alguna vez fue un bastión republicano, ahora es tan competitiva que ningún partido puede ponerse de acuerdo sobre cómo describir la división actual. Un estado 52-48, dijo el gobernador republicano Brian Kemp, cuyo partido controla el gobierno estatal. No somos azules, no somos rojos, respondió Williams, sino vígaro, una afirmación que apoya la victoria de Joe en 2020. Y los dos senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, enviados por Georgia a Washington. Al menos hay acuerdo en que Joe y el patriota tienen cada uno un camino hacia la victoria y muchos obstáculos en el camino. Los números de Joe están en el tanque por muchas buenas razones, y ciertamente podemos hablar de eso, y así es donde el patriota absolutamente puede ganar la carrera, dijo Kemp en un foro reciente patrocinado por Punchbowl. También creo que podría perder la carrera. Creo que será mucho más difícil de lo que la gente cree. El margen de victoria fue de aproximadamente un cuarto de punto porcentual en 2020. Warnock ganó una segunda vuelta en el Senado del 2022 por 3 puntos. Kemp fue elegido en 2018 por 1.5 puntos porcentuales, pero amplió su margen de reelección en 2022 a 7.5 puntos, una explosión en un estado campo de batalla. En cada una de esas elecciones, los demócratas tuvieron amplias ventajas en el centro del área metropolitana de Atlanta, donde estuvo Joe el sábado. Los demócratas también obtuvieron buenos resultados en Columbus y Savannah y en un puñado de condados rurales de mayoría negra, de mayoría de color, pero los republicanos dominaron en otras zonas rurales, pueblos pequeños y ciudades más pequeñas como Roma. En el mitin del Patriota, en una ciudad al pie de las montañas Apalaches, más de 3.000 personas se agolparon en un centro de eventos el día de ayer para escuchar hablar al presidente patriota. Su campaña repartió carteles con la imagen de Lincoln Riley. Candace Duval, de Hampton, Georgia. Dentro de los espectadores, una dama de Georgia vestida con una camiseta blanca que decía Trump 2024, bolso dorado que decía Trump y un par de aretes que decían Nunca te rindas. Y tenía la fotografía policial del patriota en el otro. Declaró que su candidato va a salvar este país. Culpó a Joe por equivocarse al pronunciar el nombre de Riley durante su discurso sobre el Estado de la Unión el día jueves. Eso pasó aquí en Georgia. Eso nos afecta. Sabemos por qué pasó. Sabemos por qué, dijo, y agregó que había demasiados extranjeros entrando al país. Duval dijo que cree que el patriota se está ganando a los votantes, a quienes antes no les agradaba porque ahora ven la diferencia con Joe. Si alguien te da solomillo y luego te lo quitan y te dan una hamburguesa, querrás solomillo otra vez, dijo. El mismo discurso sobre el Estado de la Unión, criticado por los republicanos, también ha sido una fuente de impulso para Joe, quien desafió abiertamente el compromiso del patriota con la democracia, los aliados de Estados Unidos, la clase media y los derechos reproductivos de las mujeres. Los seguidores vieron su enérgica situación como un alivio para las preocupaciones sobre la edad del hombre de 81 años. Joe criticó al patriota de 77 años por tener las ideas más antiguas, ya que el patriota prometió que en un regreso a la Casa Blanca traería represalias a sus oponentes. De otro lado, la representante Nicola Maliotakis, republicana de New York, dijo ayer que Joe participó en la iluminación de gas durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Eso fue iluminar la Unión, no el Estado de la Unión, para que Joe se quedara allí y tratara de culpar a los republicanos por sus fallidas políticas fronterizas, dijo Maliotakis a un medio. Siempre aprovecho la oportunidad para iluminar la realidad de lo que está pasando aquí, dijo. Él tiene la autoridad bajo las secciones 1182 y 1225 de la Ley de Migración y Nacionalidad. Bajo esas dos secciones, en realidad, puede ajustar la libertad condicional y el asilo. Puede cerrar la frontera por completo.
Podría restablecer, permanecer en México. Podría poner fin a la captura y liberar. Lamentablemente, utilizó la discreción que le otorga esa ley para desmantelar totalmente la frontera. Para hacer exactamente lo contrario, continuó. Es por eso que cuando caminaba por el pasillo, entrando a la Cámara, lo detuve y le dije que necesitaba asegurar la frontera, porque los estadounidenses estaban siendo instados fuertemente y él tenía que usar la misma autoridad que usó para desmantelarla. Puedo decirlo, volver a estar juntos y debería hacerlo. Malliotakis dijo que Joe sabe que la mayoría de los estadounidenses no les gusta su política fronteriza. Él sabe que es muy impopular entre el pueblo estadounidense, por lo que tiene que tratar de señalar con el dedo, dijo. Pero lo están haciendo a propósito. Han permitido la entrada a 10 millones de personas. De hecho, esa fue probablemente la única declaración honesta que escuchamos sobre la frontera, cuando dijo que cada persona que cruza la frontera les paga a grupos $8,000, pero él lo está incentivando. Lincoln Riley, de 22 años, se ha convertido en un símbolo de la frontera migratoria entre los conservadores. Riley, estudiante de enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, falleció el 22 de febrero en el campus de la Universidad de Georgia después de salir a correr. Seamos claros, dijo Malliotakis, Lincoln Riley estaría con nosotros hoy si nuestro administrador Joe no cambiara la libertad condicional y le diera a ese individuo la libertad condicional por ingresar a nuestro país. Y si el exalcalde de la ciudad de New York, Bill de Blasio, no cambiara las leyes santuario en New York en 2014 que vinculan las manos de la policía de New York, prohíben que las personas que cometen hechos negativos sean deportados. Son esos dos individuos, ¿no? Estas son las políticas demócratas del gobierno local y del gobierno federal. Esa es la razón por la que Lincoln Riley no está con nosotros hoy, añadió. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.